Bien, buenas noches. Vamos a comenzar la clase el día de hoy. Voy a empezar a compartir pantalla. La clase está siendo grabada. Bien, el capítulo 4 del libro de texto se refiere a triángulos, a resolución de triángulos. Resolución de triángulos se refiere a encontrar las tres longitudes de los tres segmentos del triángulo y los tres ángulos internos del triángulo. Eso se refiere a resolución de triángulos. Tres longitudes y tres ángulos. Primero comenzamos con los triángulos rectángulos, la sección 4.1. En la sección 4.2 nos vamos a referir a cualquier triángulo, ya sea rectángulo o otros dos tipos de triángulos que se los voy a mencionar ahorita cuando comencemos a leer la información. Dice, aplicaciones de la trigonometría, sección 4.2, ley de senos y aplicaciones. En la sección anterior se analizaron los triángulos rectángulos. Entonces comenzamos con eso primero, ¿verdad? Triángulos, rectángulos. Pero en la vida diaria, los problemas planteados no siempre tendrá un triángulo rectángulo. La ley de los senos y la ley de los cosenos, la ley de los senos y la ley de los cosenos son las principales herramientas para resolver cualquier tipo de triángulos. Los tres tipos de triángulos que nos interesan son obtusángulos, donde uno de los tres ángulos agudos mide más de 90 grados. Eso es un ángulo obtusángulo. Acutángulo es cuando los tres ángulos internos del triángulo miden menos de 90 grados. Y los triángulos rectángulos, que ya los estudiamos, es cuando uno de los ángulos internos del triángulo mide exactamente 90 grados. Bien, la ley de los senos, nos vamos a enfocar ahorita en la ley de los senos. En la siguiente sección, en la sección 4.3, nos vamos a enfocar en la ley de los cosenos. Bien, la ley de los senos se utiliza para resolver ciertos problemas de aplicación. Se analizan de forma similar a los dados en la sección anterior. Recordemos la sección anterior, estudiamos triángulos rectángulos y las fórmulas que usábamos eran razones trigonométricas. Las razones trigonométricas que usábamos era el seno de un ángulo agudo. Recuerden que un triángulo rectángulo tiene dos ángulos agudos, alfa y beta. Entonces usábamos el seno para alfa, el coseno para alfa y la tangente para alfa. O bien pudimos también usar el seno para beta, el coseno para beta o la tangente para beta. ¿Qué más usamos para resolver triángulos rectángulos? Usamos el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es justamente solo para triángulos rectángulos. ¿Y qué más utilizamos? Suma de ángulos internos. Alfa más beta. En este caso, como son dos ángulos agudos, tiene que dar exactamente 90 grados, ya que el tercer ángulo es un ángulo recto, también mide 90 grados, y la suma de todos los ángulos agudos, de todos los ángulos internos, perdón, es de 180 grados. Todos esos conocimientos los vamos, no es necesario, bueno, todos esos conocimientos que aplicamos para triángulos rectángulos, de manera similar, los vamos a utilizar en la ley de los senos.
Serán diferentes las fórmulas, de hecho, pero el conocimiento, la idea va a ser similar. La idea va a ser similar. ¿Cuáles eran los 3 valores, los 6 valores que se estudian en los triángulos o que se resuelven en los triángulos? Los 6 valores que se necesitan resolver son 3 ángulos internos y 3 lados del triángulo. 3 ángulos internos y 3 lados del triángulo. Bien, ahora dice, se continúa la convención, se continúa la convención, creo que está mal escrita la palabra, es convención, de que el lado de longitud A, el opuesto será el ángulo alfa. Recordemos eso siempre, esta convención, por lo menos los que vamos a utilizar esta convención, recordémosla así siempre, que en la longitud A, el ángulo opuesto se llama alfa. Para la longitud B, o para el lado B, el ángulo opuesto es beta. Recordemos esa convención siempre. La longitud A, el ángulo opuesto es alfa. Para la longitud B, el ángulo opuesto es beta. Ahora, antes teníamos triángulos rectángulos, entonces no era necesario nombrar ese ángulo. Solo le decíamos ángulo recto. Y la longitud que le correspondía al ángulo recto le llamábamos hipotenusa. hipotenusa. Ahora solo le vamos a llamar longitud C. Longitud C. Y el ángulo opuesto a la longitud C no necesariamente tiene que ser un ángulo recto. Entonces, como puede ser cualquier ángulo, puede ser un ángulo obtuso o puede ser un ángulo agudo, entonces a ese ángulo le vamos a llamar con esta letra griega llamada gamma. Recordemos las primeras 3 letras latinas serían A, B y C. Y las primeras 3 letras griegas serán alfa, beta y gamma. El correspondiente a la letra A es alfa. La correspondiente letra griega para la letra latina B es beta. Y la correspondiente letra latina para la letra C es gamma. Esas son las correspondientes letras, ¿verdad? Para A es alfa, para B es beta y para C va a ser gamma. Esa va a ser nuestra convención, por lo menos la que yo voy a dar, ¿verdad? En otros libros de texto pueden usar otras y ustedes pueden acostumbrarse a las demás. Bien, no importa dónde ubiquen alfa, no importa dónde ubiquen alfa, el segmento de longitud A es opuesto a alfa. No importa dónde ubiquen beta, el segmento de opuesto al ángulo beta siempre será B. Y no importa dónde ubiquen gamma, el segmento opuesto es C. Siempre será así, ¿verdad? Cada letra griega con su opuesto a la letra latina, ¿verdad? Siempre va a ser así nuestra convención. Aquí en esta imagen, están ordenadas, las letras griegas están ordenadas a favor de las manecillas del reloj. Alfa, beta, gamma. Mientras que las letras latinas también siempre siguen a favor de las manecillas del reloj. Sería A, B y C. Yo trato de hacerlo en contra de las manecillas del reloj, pero ya lo mío es por costumbre. Noten que aquí cada uno de los dos triángulos
Uno es un ángulo, es un triángulo obtusángulo, porque un ángulo mide más de 90 grados, y el otro triángulo es un triángulo acutángulo, porque los tres ángulos internos miden menos de 90 grados. Pero la nomenclatura de los ángulos y de los segmentos es la misma. El opuesto a alfa es A, el opuesto a beta es B y el opuesto a gamma es C. Me refiero a ángulos con respecto a segmentos. Ángulos con respecto a segmentos. Bien, la ley de los senos se aplica en tres casos. Recordemos cuáles son los dos casos donde se aplica la ley de los triángulos rectángulos. O para resolver triángulos rectángulos, ¿cuáles son los dos casos que se necesita para poder resolver un triángulo rectángulo? Que le den un ángulo y un segmento. Ajá, que le den un ángulo y un segmento. Y el segundo caso, Dos lados. dos segmentos, exacto. Esos son los dos casos para que yo tenga la seguridad de que puedo resolver ese triángulo rectángulo. Aunque en el último ejercicio de ayer no aplicó ninguno, ¿verdad? Tuvimos que recurrir a álgebra para poder resolverlo. Lo que hicimos ayer, para los que ya han llevado álgebra, ¿cómo se llama la técnica? El método de igualación. Esa se llama la técnica, método de igualación, cuando despejan una variable en una ecuación y cuando despejan la misma variable en la otra ecuación y luego igualan las dos variables, ese método se llama método de igualación. Hay tres métodos en álgebra para resolver ecuaciones y el que usamos ayer se llama método de igualación. Para resolver ecuaciones, para nuestros casos, es sencillo, solo despejar la variable. Así se resuelven las ecuaciones en geometría. Pero ayer tuvimos que recurrir a otro método. Un poco complicado, pero válido. Bien, para resolver triángulos para resolver triángulos usando la ley de los senos, se necesitan cumplir ciertas condiciones. Primero, si les dan dos ángulos, ustedes pueden resolver el problema usando la ley de los senos. Pueden resolver los triángulos, perdón, usando la ley de los senos. Escuchen bien, si saben el valor de dos ángulos, ustedes pueden resolver usando la ley de senos. ¿Cuáles son esos dos ángulos? Bien, analicémoslo. Dibujemos el triángulo. Cualquiera, ya sea obtusángulo o acutángulo. Dibujo a alfa, a beta y a gamma. El lado A es opuesto a alfa, al ángulo alfa. El lado B es opuesto a beta y el lado C es opuesto a gamma. Si me dan dos ángulos cualquiera, elijan dos ángulos cualquiera para ese triángulo, cualquiera, alfa, beta o gamma. Gamma y beta. Gamma y beta. Si me dan gamma y beta, el lado que me den, el lado que me tienen que dar, puede estar o bien en medio de gamma o beta, y esa sería ALA. O puede estar a un lado de gamma y beta, que puede ser C o puede ser B. En ese caso, si es B, sería LA. Y si es C, sería AAL. O sea, cualquiera de las dos es válida. Siempre y cuando me den dos ángulos. Si me dan dos ángulos, aplico ley de senos. Ley de los senos, si me dan dos ángulos. Es sencillo, ¿verdad? Si me dan dos ángulos, puedo aplicar la ley de senos. Y no importa
¿qué lado me den? Me pueden dar A, me pueden dar B o me pueden dar C. Puedo aplicar la ley de los senos con tal que me den dos ángulos. Espero que lo manejen así siempre ustedes. Me dieron dos ángulos, ley de senos. Automáticamente ustedes dicen ley de senos, porque en la próxima sección vamos a estudiar la ley de los cosenos y son otros casos, ¿verdad? Otras condiciones. No pueden usar ley de triángulo rectángulo porque no me dan, no aplica, ¿verdad? Solo para los triángulos rectángulos que necesito. O bien necesito un ángulo y un lado, o bien dos lados. Y para la ley de los senos necesito por lo menos dos ángulos. Dos valores de ángulos necesito yo para poder resolver la ley, para poder aplicar la ley de los senos. Existe un tercer caso, un poco más complicado. Noten que el caso 1 y el caso 2 se necesitan dos ángulos, pero el caso 3 solo se necesita un ángulo. Entonces, es ahí que se puede complicar el ejercicio. Cuando solo me dan un ángulo, yo le llamo caso ambiguo. Cuando me dan solo un ángulo y quiero usar la ley de senos, a eso yo le llamo caso ambiguo. Y debo de analizar muy bien el caso ambiguo. El caso ambiguo se refiere a LLA o ALL. LLA o ALL. ¿Qué significa LLA? Significa, voy a borrar todo esto. Voy a volver a dibujar el triángulo. Sería alfa, beta, gamma, A, B y C. ¿Qué significa LLA? Que me dan dos lados. ¿Cuáles lados? Elijan dos lados ustedes. Cualquiera de ese triángulo. A y C. A y C. Entonces, el ángulo no tiene que estar en medio. Así, esa es la condición para el caso ambiguo. El ángulo que me den no tiene que estar en medio. O sea, no puedo elegir a beta como ángulo para el caso ambiguo. El caso ambiguo es que me den dos lados, cualesquiera, y el lado y el otro ángulo no tiene que ser el ángulo en medio. Ahora, el ángulo que me den puede ser ¿quién? O bien puede ser alfa o puede ser gamma, cualquiera de esos dos. Este es el caso ambiguo. Y ahora, ¿por qué se le llama caso ambiguo? Porque puede que exista el triángulo y puede que no exista el triángulo. Entonces no sabemos tampoco. Tenemos que cumplir más condiciones todavía para que exista o no exista el triángulo. Estudiemos bien el caso ambiguo entonces. Antes de comenzar a estudiar el caso ambiguo, esta es la ley de los senos. Es una ecuación bien rara. De hecho, ni es ecuación, pero sí es una ecuación. ¿Qué es una ecuación? Es una igualdad. Y noten que aquí hay dos igualdades. Entonces, es y no es ecuación. También es ambiguo, ¿verdad? Pero no es el punto. Quiero que de esas dos ecuaciones me saquen tres ecuaciones. La primera, el seno de alfa entre A. Noten que este término que acabo de sacar, seno de alfa entre A, ¿cuál es la característica principal de ese término, de esa razón? Seno de alfa entre A. Que A es el lado opuesto a ¿quién? A alfa.
A es el lado opuesto a alfa, o alfa es el ángulo opuesto a al segmento A. Entonces, esa es una de las características. No vayan a combinar alfa con beta, con B, perdón, o alfa con C, no. Tampoco combinen beta con A o beta con C, ni tampoco combinen gamma con A o gamma con B. Alfa solo va relacionado con A. Siempre va a ser así. Alfa es el ángulo opuesto a al segmento A. Y ahora elijan otra razón. Puede ser el seno de beta o puede ser el seno de gamma. Si eligen el seno de beta, entonces hasta ahí termina la ecuación. Seno de beta entre B. Esa sería la primera ecuación. La segunda ecuación. Siempre voy a elegir al seno de alfa entre A, pero ya no voy a elegir seno de beta entre B. Sería seno de gamma entre C. Esa sería mi segunda ecuación. Y mi tercera ecuación, ¿cuál sería? Ya no voy a elegir al seno de alfa. Ahora voy a elegir el seno de beta. Entre B va a ser igual. No voy a elegir el seno de alfa porque sería la primera ecuación. Si pongo aquí seno de alfa entre A, es la misma ecuación, ¿verdad? Es la misma primera ecuación. Solo que he intercambiado los términos. Pero es la misma primera ecuación. Significa que da el mismo resultado. Necesito una ecuación diferente. Entonces ya no sería seno de alfa entre A. Sería seno de gamma entre C. Tengo tres ecuaciones totalmente diferentes. Tengo tres ecuaciones totalmente diferentes. ¿Qué características tienen estas ecuaciones? Que tiene 4 variables. ¿Cuáles son las 4 variables? En la ecuación número 3, ¿cuáles son mis 4 variables? Beta, B, gamma y Beta, C. B, gamma y C. 4 variables. ¿Han escuchado sobre la regla del 3? Sí. Se multiplica en cruz y se hace una ecuación. Bien, primero para hacer lo que la compañera dijo, la regla del 3 significa que de 4 variables que ya logró identificar la compañera, necesito saber el valor de por lo menos 3. Eso significa la regla de 3, que de 4 por lo menos tengo el conocimiento de 3. Si no, no aplica la regla de 3. No es que no es que lo que la compañera dijo no se pueda resolver, no se puede hacer. Sí, se puede hacer, pero ya no se resolvería. Si no tengo 3 valores, no puedo encontrar el cuarto valor. No puedo. Para encontrar el cuarto valor necesito saber el valor de 3 valores. El valor de 3 variables, perdón. El valor de 3 variables. A eso me refiero con la regla del 3. Por ejemplo, la propiedad ALA o la propiedad AAL, ¿cuáles son mis 3 valores? En el 1 serían 2 ángulos. Bueno, primero dibujemos el triángulo. Alfa, beta, gamma, A, B y C. Elijan 2 valores, elíjanme los 3 valores para ALA. Cualquiera. Elíjanme, miren, para ALA necesitan 2 ángulos. Elíjanme 2 ángulos cualquiera del triángulo. Alfa y beta. Alfa y beta. Entonces necesito también el valor de C, porque ALA significa que C tiene que estar en medio de 2 ángulos. Y noten que alfa y beta aparece en la ecuación 1, solo aparece en la ecuación 1. Y en la ecuación 1 necesito el valor, también necesito el valor de A y de B, y no me lo dan en el ejercicio porque
Solo tengo el valor de C. ¿Qué debo de hacer ahí? Sugerencia. Suma de ángulos internos. ¿Qué significa suma de ángulos internos? Que yo puedo encontrar el valor de Gamma. gamma. Ahora sí, ¿ve? Eso es lo primero que tienen que hacer ustedes. Si les dan ALA, ustedes tienen que hacer suma de ángulos internos para encontrar el valor de gamma. Ahora sí puedo aplicar, ya no aplicaría la ecuación número 1, aplicaría la ecuación número 2 o la ecuación 3, cualquiera. Obviamente con el pequeño, ¿cómo se le diría? Riesgo, con el pequeño riesgo de que ustedes hayan encontrado mal el valor de gamma. Pero solo sería un pequeño riesgo. Es difícil que puedan encontrar mal el valor de gamma sabiendo el valor bien de alfa y de beta, ¿verdad? Bien, entonces pueden usar la ecuación 2 y la ecuación 3. ¿Por qué pueden usar cualquiera de esas dos ecuaciones? Porque tienen 3 de 4, ¿verdad? Para aplicar la regla del 3, necesitan 3 valores de 4 posibles. Entonces, tendrían el valor de beta, de gamma y de C. Y encontrarían B. Si usan la propiedad, la ecuación 3. Y si usan la ecuación 2, entonces tendrían el valor de alfa, de gamma y de C y encontrarían A. Entonces, y así encuentran los 3 valores. Noten que noten que cuántos datos les tienen que dar para poder aplicar la ley de los senos. ¿Cuántos datos les tienen que dar? 3. 3, ya sea cualquiera de los 3 casos, ¿verdad? Caso ALA, caso AAL o caso LLA, siempre les van a dar 3 datos. Y si son 6 los que necesitan, ¿cuánto les hacen falta? Solo 3. ¿Y cómo encuentran el primer dato? Por suma de ángulos. Eso es lo primero que tienen que hacer cuando apliquen ley de senos. Encontrar el tercer ángulo. Ese es el primer dato que van a encontrar. Si les dan 2 ángulos, fácilmente encuentran el tercer ángulo con la propiedad ALB, con la suma de ángulos internos. Y los lados que les hacen falta, los 2 lados que les hacen falta, pues con la ley de senos. Recuerden que hay 3 leyes de senos, solo que yo las junté en una sola porque así aparece en el libro de texto. Pero ustedes las pueden separar sin ningún problema. ¿Está claro? Más o menos, raíz de 2. Ahora ya analizamos la propiedad ALA. Ahora analicemos la propiedad o el caso AAL. Dibujamos el triángulo. Alfa, beta, gamma, A, B y C. Para AL, ¿cuáles son los 2 ángulos que me van a elegir ustedes? Cualquiera. Son 2 ángulos que necesito. Alfa y gamma. Alfa y gamma. Y el lado ya no sería el de en medio. Sería cualquiera de los 2 lados. Sería o bien A o bien C. Cualquiera de los 2. Recordemos las 3 leyes de senos, que sería seno de alfa entre A igual a seno de beta entre B. ¿Podemos usar esa? No, sería la tercera. 2 sería seno de alfa entre A, seno de gamma entre C. Y la tercera,
seno de beta entre B, seno de gamma. La tercera no tengo ni beta ni B. No puedo usar la tercera. Recuerden que necesito 3 valores. Oh, sí, tal vez, porque beta, recuerden que si me dan 2 ángulos, puedo encontrar el tercer ángulo, ¿verdad? Con la suma de ángulos internos. Entonces ya tendría beta, no tengo B. Gamma, sí lo tengo. Y C, puede que me lo den, o puede que no. Entonces va a depender de cuál me den, ¿verdad? Entre C y A. Puedo usar la tercera si me dan C. Y puedo usar la primera si me dan A. O puedo usar la segunda, que sería... También puedo usar la segunda, dependiendo quién me den, ¿verdad? A o C. De hecho, puedo usar cualquiera de las 3. Noten eso. Con la propiedad, con el caso AAL, es más fácil. Puedo usar cualquiera de los 3. Pero lo primero que tengo que hacer es encontrar el ángulo que me hace falta. Si me dan alfa y gamma, pues encuentro beta. Si me dan beta y gamma, pues encuentro alfa. Y si me dan alfa y beta, pues encuentro gamma. Siempre el primer paso es, para aplicar la ley de senos, es encontrar el valor del tercer ángulo restante. Ahora, el caso ambiguo sí es bastante complicado. Bastante complicado. El caso ambiguo... Hasta me dan ganas de hacer preguntas de verdadero o falso con el caso ambiguo, porque hay varias cosas que ustedes deben de considerar. Espero que las entiendan en esta clase de hoy. Sería cuando se conocen 2 lados y un ángulo. Ese es el caso ambiguo. O sea, el caso ambiguo, lo más resaltante es que solo sabemos el valor de un ángulo. Ese es el caso resaltante. Ese es el dato que resalta en el caso ambiguo, que solo me dan un ángulo. Si me dieran 2 ángulos, ya no sería caso ambiguo. Como me dan solo un ángulo y como me tienen que dar 3 valores, entonces los otros 2 valores serían 2 lados. Ahora veamos qué significa el caso ambiguo. Me dan, ¿cuál es el dato más importante en el caso ambiguo? Otra vez, recordémoslo. El ángulo. Un ángulo, bien. Enfóquense en eso siempre. El caso ambiguo es porque solo me dieron un ángulo. Y ese ángulo puede ser obtuso, que significa que mide más de 90 grados, o puede ser agudo, que significa que mide menos de 90 grados. Estudiemos primero el caso obtuso. Entonces, dice la definición, el lado opuesto al ángulo obtuso. Entonces, hagamos esto. Hagamos esto. Voy a dibujar un triángulo obtuso. Obtusángulo. ¿Quién es? Obviamente este es el ángulo obtuso, ¿verdad? Mide más de 90 grados. Pónganle el nombre que ustedes quieran. Alfa, beta, gamma. Cualquier nombre. ¿Qué nombre quieren usarle? Solo para que lo entiendan. Beta. Beta. Si ustedes dicen que ese ángulo se llama beta, ¿cuál es el lado opuesto a beta? B. B. P tiene que ser el lado más grande que A y B, ¿verdad? ¿Cierto o no es cierto? P que A y C, ¿verdad? B tiene que Sí, ser al más ser grande. obtuso. Por ser obtuso, B tiene que ser más grande que A y C. Recuerden que esto yo lo puedo usar como preguntas de verdadero o falso, porque es bastante conceptual lo que le estoy analizando, lo que estamos analizando. Si beta es el ángulo obtuso, entonces significa que el lado B, que el segmento B, tiene que ser más grande que A y C, ¿cierto o no es cierto? Cierto. Cierto. ¿Verdad? Porque el ángulo significa abertura
Y si una abertura mide más de 90 grados, significa que el segmento que puedo crear ahí es más grande que este segmento para gamma o para alfa. Es mucho más grande. El segmento, si alfa es pequeño, vaya, de esos tres ángulos, beta es el más grande. El ángulo beta es el más grande. De hecho, mide más de 90 grados. Entre alfa y gamma, uno de ellos es el más pequeño. Obviamente, el que sea más pequeño va a generar un segmento más pequeño, ¿verdad? Si alfa es más pequeño, entonces A, por ende, A es más pequeño que C, ¿verdad? Todo este análisis ustedes tienen que comprenderlo muy, muy bien. Es un análisis conceptual, no hay nada matemático aquí. Es un análisis conceptual. ¿Qué pasa si B es más pequeño que A y que C? Su ángulo, el ángulo beta sería más pequeño. Sí. Bueno, está bueno. Un puntito por eso. Otro, ¿qué pasa si beta es grande? Vaya, imaginémonos que beta es grande pero que B es más pequeño que A y que C. Que beta sea el ángulo más grande, pero que el segmento B sea más pequeño que A y que C. ¿Qué cree que pase? Sería un triángulo rectángulo. Es el triángulo que está dibujado en negro. ¿Lo ven como triángulo? No. No es un No. triángulo. Entonces, si si beta es grande, pero B es más pequeño que A y que C, entonces no se forma triángulo. Por eso se llama caso ambiguo, porque puede que se forme un triángulo o puede que no se forme un triángulo, sí o no. Y ustedes tienen que entender muy bien el concepto para la cual sí se puede formar un triángulo y para la cual no se puede formar un triángulo. ¿Qué condición debe cumplir para que sí se forme un triángulo entonces? Que el lado opuesto al ángulo obtuso sea Mayor que los otros dos ángulos. mayor. Resalten bien esa palabra, mayor. En este caso que el segundo lado, porque recuerden que les van a dar tres datos, ¿verdad? Les van a dar lado, ángulo. Este ángulo es el obtuso. Uno de estos dos lados es el opuesto al obtuso. Si uno de esos lados es menor que el otro, que el segundo lado, entonces no se forma triángulo. La condición, como dijo la compañera, es que el segmento opuesto al ángulo obtuso sea mayor que el segundo lado dado. Es un análisis de tipo respuesta, de tipo verdadero o falso, ¿verdad? Para la prueba, por ejemplo. Y no hay nada matemático aquí, ¿verdad? Está claro. El caso ambiguo. Le puse la... Más o menos raíz de 2. Y este es uno de las posibilidades del caso ambiguo. El caso ambiguo tiene 4 posibilidades. Acabamos de analizar la primera posibilidad. Puede que exista o puede que no exista el triángulo. Puede que exista o puede que no exista el triángulo. Bien, las otras 3 posibilidades son más complicadas todavía. Híjole. Tengo una pregunta, profesor. Dígame. Pero no sé si queda mejor, me voy a arrepentir de hacer esta pregunta, pero no sé si es mejor hacerlo después de que usted nos explique la teoría o si aprovechamos este momento. Dígame. Es que si es matemático, en el caso de que usted lo exponga, o sea, de que en uno de los ejercicios al final no se, o sea, o sería así como muy obvio si expone un ejercicio en donde no se forma un triángulo completo.
Bien, es que cuando yo dije que ahorita el análisis que acabamos de hacer no es matemático porque solo usamos la lógica. En la prueba sí voy a poner números, ahí sí va a ser matemático. Ustedes van a poder comprobar si el lado opuesto al ángulo obtuso es mayor o menor que A y que C. Ahí sí lo van a poder visualizar, porque yo les voy a dar los datos y ustedes van a responder matemáticamente que no se forma ningún triángulo porque el lado opuesto al ángulo obtuso es menor que A o que C. Recuerden que solo les voy a dar o bien A o bien C, no los dos. No les voy a dar los dos, solo uno de esos dos datos. Y ustedes tienen que comparar matemáticamente quién es mayor a quién es menor. Si es mayor, entonces sí se forma un triángulo. Y me tienen que encontrar las 6 medidas. Obviamente les voy a dar 3, ustedes solo van a encontrar 3 más. Y si es menor, entonces no van a encontrar medidas. No hay necesidad. Ya sabemos que no se forma ningún triángulo. Gracias, ok. Bien, entonces aquí está con otra explicación, ¿verdad? Aquí dice que alfa es el obtuso. Entonces, ¿quién es el lado opuesto a alfa? El lado A. A. Y A tiene que ser mayor que B o que C, ¿verdad? Para que cumpla, para que se pueda formar un triángulo. Entonces, esa es otra forma de verlo. Puede ser beta, puede ser alfa, puede ser gamma. Ustedes traten de verlo con los 3 ángulos, no solo con el ángulo que aparece en el libro de texto. Entonces, por eso les dije a ustedes que elijan cualquier ángulo, beta, alfa o gamma. Es el mismo análisis. Ahora, el caso agudo. Para el caso del ángulo agudo, hay 3 posibilidades. Total son 4. Ya expusimos el del ángulo obtuso. Entonces volvamos a hacer el triangulito, solo que ahora es agudo. Vamos a elegir que este sea el agudo, el de arriba. Pónganle cualquier nombre, alfa, beta o gamma, cualquiera. Nombremos a este ángulo de aquí arriba cualquiera. Es un ángulo agudo. Puede ser alfa, beta o gamma. ¿Qué nombre le gustaría que lo pusiera? ¿Perdón? Alfa. Alfa. Bien. El lado opuesto a alfa se llama A. A. Bien. El dato que me van a dar es alfa, L, que es A, y me pueden dar B o C. Me pueden dar B o C. La otra L, la otra longitud. B o C, cualquiera de las dos. Dice la definición. Si el lado opuesto al ángulo agudo alfa, o sea, si A es menor que el que yo les voy a dar, ya sea B o ya sea C, entonces puede que exista el triángulo. Puede que exista el triángulo. Si A es menor que B o que C. Ahora, ¿qué más tiene que cumplir? Que el seno vaya, si yo les doy C, significa que ustedes me tienen que encontrar el seno de gamma. Y si yo les doy B, ustedes me tienen que encontrar el seno de beta. Pero no necesariamente me tienen que encontrar a beta o a gamma. No quiero que me encuentren beta ni gamma. Solo quiero que me encuentren el seno de beta y el seno de gamma. El seno de beta es un número y el seno de gamma es otro número. Solo quiero que me encuentren ese número. En la calculadora, lo van a hacer con pura calculadora. Si ese número es menor que 1, existe el triángulo. Si el seno de beta o el seno de gamma, pongámoslo acá. Primero, la primera condición es que A
sea menor que B o que C. Esa es la primera condición para que exista el triángulo. Y la segunda condición es que el seno de beta o el seno de gamma, recuerden que beta es el ángulo opuesto a B y que gamma es el lado opuesto a C. No vayan a elegir seno de alfa, no me interesa el seno de alfa. Si alfa es el ángulo agudo, no me interesa el seno de alfa, el resultado del seno de alfa, solo el seno de beta o el seno de gamma, dependiendo de cuál yo les dé o dependiendo de cuál les dé en el libro de texto o en la guía o en la prueba o en el examen. Si seno de beta es menor que 1, el triángulo existe. Solo encuéntrenme con la calculadora y usando la ley de senos. O sea, no van a usar nada, otra fórmula más que la ley de senos. Me van a usar la ley de senos. Si en la ley de senos me encuentran que seno de beta o seno de gamma es menor que 1, entonces ustedes pueden asegurar que el triángulo existe. Menor que 1 significa 0.99 o 0.5 o 0.01. Eso es menor que 1. Entonces, si seno de beta y seno de gamma es menor que 1, el resultado que les dé en la calculadora les arroja un número menor que 1, entonces ustedes me aseguran que ese triángulo existe. ¿Qué pasa si es igual a 1? Exactamente 1. Es 90 También grados. existe. También existe. También el triángulo existe. De hecho, como dice el compañero, significa que beta mide 90 grados. Porque seno de 90 es exactamente 1. No les estoy pidiendo cuánto vale beta o gamma. Solo les estoy diciendo que me encuentren el valor numérico de seno de beta y seno de gamma. No de beta y gamma, sino seno de beta y seno de gamma. El compañero acaba de decir que si seno de beta es igual a 1 es porque beta vale 90 grados. Y si seno de gamma vale 1 es porque gamma vale 90 grados. Y está bien. El triángulo existe y el triángulo se llama triángulo rectángulo. Pero esas dos condiciones deben de suceder. Que sea menor que 1 o que sea igual a 1. Y si es mayor que 1, Si es existe mayor el que triángulo. 1, no hay seno mayor de 1. Tira de error la calculadora. Les tira error la calculadora. Significa que beta no existe o que gamma no existe, dependiendo cuál es de yo, o C o B. Entonces, eso significa. Entonces, ¿cómo dibujarían un triángulo ustedes donde beta no exista? Algo así, ¿ve? Si beta no existe, el triángulo que van a dibujar es este, ¿ve? Abierto, ahí beta no existe, ¿ve? Beta no existe. Ese sería el triángulo que van a dibujar cuando beta no existe. Y si gamma no existe, el triángulo que van a dibujar es este otro, ¿verdad? Cuando gamma no existe. No sabemos cuánto es gamma, no sabemos cuánto es beta. Entonces el triángulo no existe. Cuando seno de beta o cuando seno de gamma es mayor que 1. Y eso porque el compañero dijo que me van a dar alfa. Si me diesen gamma, entonces seno de beta y seno de alfa tienen que ser menor o igual a 1 para que exista. Si es mayor que 1, o bien no existe alfa o bien no existe beta. Si en el ejercicio me dan gamma y si en el ejercicio me dan beta, entonces o bien seno de alfa o bien seno de gamma tiene que ser menor o igual que 1, porque si es mayor que 1, entonces o bien alfa no existe o bien gamma no existe. Espero que se haya entendido. Este es el caso ambiguo para el ángulo agudo. Aquí acabo de explicar todo. Bueno, por lo menos el caso, la número 1, la posibilidad número 1 y la posibilidad número 2. Ahora, la posibilidad número 3 es un poco diferente, pero solo un poco.
El número 3 significa que, bueno, vuelvo a dibujar mi triángulo. Habíamos dicho, díganme el valor de ese ángulo. El nombre de ese ángulo, perdón, denle un nombre, alfa, beta o gamma, de este ángulo agudo. Para explicar la número 3, Beta. beta. Entonces, el lado opuesto sería B. Y este sería alfa y este sería gamma. Este sería A y este sería C. Bien, beta. Dice aquí que si B, que si el lado opuesto a beta, que es B, es mayor que cualquiera que A y que C, esa sería la primera condición. Si B es mayor que A o que C, cualquiera que yo quiera darles, les puedo dar bien o bien A o les puedo dar C, el valor de A o el valor de C. Y el seno es menor que 1. Y el seno de, de alfa o el seno de gamma tiene que ser menor que 1. Es imposible que sea 1. No estoy diciendo que no les vaya a dar 1, ¿verdad? Pero es imposible. Es casi imposible. Entonces eso debe de pasar. Noten que siempre tiene que cumplir eso, ¿verdad? Que sea menor o igual que 1. El seno del otro ángulo que no me den, si yo les doy beta, entonces el seno de alfa o el seno de gamma tiene que ser menor, forzosamente menor que 1, porque como dice el compañero, si les da mayor que 1, les va a dar error en la calculadora. No es posible que el seno de cualquier ángulo sea mayor que 1. Vaya, pongamos que seno de alfa sea igual a 2. ¿Cuánto tendría que valer alfa? Tendría que valer el seno inverso de 2. ¿Y cuánto es el seno inverso de 2? Les va a salir error en la calculadora. ¿Por qué les va a salir error? Porque no existe. No existe. No es posible que el seno sea mayor que 1. Entonces, ese es el caso ambiguo. No sé si se siente más complicado que cuando el ángulo es obtuso, pero son 3 opciones posibles que pueden pasar. Bien, entonces dejémoslo hasta aquí. Esperemos mañana conectarnos temprano, justo a la hora, para poder abarcar todos los ejercicios de este tema. Recuerden que este tema es bastante extenso. Porque aunque quiera intentar resolverlos hoy, no vamos a abarcar, porque con la sección anterior solo logré hacer 3 ejemplos, pero porque ya había empezado el contenido de este tema. Pero sí me tardé bastante en explicar esos 3 ejemplos. O no sé ustedes si se deciden que continuemos para tener fresco el conocimiento. Los ejercicios son de la página 125. Solo el numeral 1 es lo único que no es aplicación. De ahí del ejercicio numeral 2 hasta el 14 ya son ejercicios de aplicación. Hagamos un ejemplo, de todas maneras.
Sería ley de los senos. Del primer ejercicio. No, O sea, ya les voy a explicar cómo van a elegir. Aquí sí aquí sí les voy a ayudar cómo elegir, permítanme. Solo quiero escribir las fórmulas. Las fórmulas son, número 1, seno de alfa entre A es igual al seno de beta entre B. Número 2, seno de alfa entre A es igual a seno de gamma entre C. Número 3, seno de beta entre B es igual a seno de gamma entre C. Esas son mis tres leyes de senos. Son 3 leyes de senos, ¿verdad? Que se pueden juntar en una sola, solo para ahorrar espacio. Número 4 es la suma de ángulos, ¿verdad? Internos, alfa más beta más gamma, que es por ahí donde debemos de comenzar cuando queramos resolver, cuando queramos usar la ley de senos, es por aquí que debemos de comenzar, sumar ángulos. Alfa más beta más gamma es igual a 180 grados, suma de ángulos internos de un triángulo, de cualquier triángulo. Bien, ahora para elegir ejercicio, vamos a hacer lo siguiente. Resuelva el triángulo. Inciso A. Miren, para elegir, quiero que me elijan primero el caso ALA. O sea, el ángulo que elijan, el lado que elijan tiene que estar en medio de dos ángulos. Recuerden que un triángulo tiene la siguiente forma, más o menos. Sería alfa, beta y gamma. ¿Quién es el opuesto al ángulo alfa? El lado opuesto al ángulo alfa. A, A. Y A está en medio de quién? de De gamma y gamma beta. y de beta. Eso quiero que lo memoricen siempre, ¿verdad? A está en medio de gamma y de beta, o sea, olvidado de alfa. Está totalmente olvidado de alfa, está al otro lado de alfa, está opuesto a alfa, pero está justamente en medio entre gamma y beta. El opuesto a beta, el lado opuesto a beta es B. B, y está justamente en medio entre alfa y gamma, olvidado de beta, opuesto a beta. Y C está entre alfa y beta, olvidado de gamma. Eso quiero que lo analicen cuando elijan un ejercicio donde esté la propiedad ALA. O me eligen AAL. El punto es que aparezcan dos ángulos. Cualquier ejercicio donde aparezcan dos ángulos. Entre el A y el U. Entre el inciso A y el inciso U. Donde aparezcan dos ángulos. Ese es el caso más fácil de resolver. Cuando les aparezcan dos ángulos, piensen que es bastante sencillo. Cuando solo les aparece un ángulo, piensen que es el caso ambiguo y ahí sí va a ser más complicado. Entonces, hagamos el caso sencillo, cuando les dan dos ángulos entre el inciso A y el inciso U. El F. El F. Entonces me dan gamma, que vale 85. 85 grados. Beta, que vale 22 grados 15 minutos. Y C, que vale 11.2.
Con esto, yo ya estoy asegurando que sí existe el triángulo, porque no es el caso ambiguo. Cuando me dan dos ángulos, sí existe el triángulo. Entonces, solo dibujo el triángulo primero, rápido. Noten que los dos ángulos son agudos, entonces no importa quién es alfa, quién es beta y quién es gamma. Yo voy a ponerlo así, alfa, beta y gamma. Siempre trabajo así yo. Aquí sería A. Lo voy a escribir, lo voy a dibujar con otro color para que se resalte. Alfa, beta, gamma, A, B y C. Entonces, como me dan gamma y me dan beta, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? La suma de ángulos. Sumar los tres ángulos, ¿verdad? Alfa más beta más gamma es igual a 180 grados. Con esa suma de ángulos puedo encontrar el valor de alfa. Alfa más beta, que mide 22 grados, 15 minutos, más gamma, que mide 85 grados, es igual a 180 grados. Entonces, alfa va a ser igual a 180 grados. El beta lo paso a restar. Antes era suma más 22 grados, 15 minutos. Ahora sería menos 22 grados, 15 minutos. Menos gamma, que antes era 85 grados. Ahora sería menos 85 grados. Y eso en una calculadora les va a dar igual a... Esto lo hacen con calculadora, ¿verdad? Solo escriben, permítanme, voy a encender la calculadora. Sería 180 grados, 180, perdón, menos, para escribir 22 grados y 15 minutos en la calculadora, solo escriban 22 y luego busquen una tecla que dice, una tecla que sale así, ¿ves? Grados, después sale una comita que significa minutos, después salen dos comitas que significan segundos. Busquen esa tecla. Entonces, primero escriban 180 menos 22, toquen esa tecla, luego escriben 15 y luego vuelven a tocar esa tecla, aunque les aparezca en la calculadora el símbolo de grados, pero ahí la calculadora lo entiende que significa 22 grados, 15 minutos. Y luego tocan otra vez menos 85, ¿verdad? Igual. ¿Cuánto les da? Y si, 72.75. profesor, ¿y si esa tecla que dice está oculta, tengo visualmente? Ah, entonces toquen Shift. Ajá. Toquen Shift y después esa tecla donde aparece, supongo que les puede aparecer no aparece justamente en la tecla, sino por encima de la tecla, ¿verdad? O ¿cómo se refiere oculta? O sea que no está, ¿cómo se dice? Impresa en la calculadora, no se ve los símbolos que usted escribió. Entonces debe de estar es otra función. Pero Sí, no. tiene que estar encima entonces de la tecla y si está encima tendría que tocar Shift. Sí, no, Bien, no la veo. bueno, entonces si no puede, si no la tienen, entonces a los 22 grados y 15 minutos, lo van a tener que hacer manual. Los 22 grados siempre van a ser 22 grados. Ahí no pasa nada. 22 grados. Ahora, los 15 minutos los van a convertir a grados. Entonces ustedes ponen 15 minutos por en un grado
hay en un grado, aquí lo voy a escribir arriba primero. En un grado hay 60 minutos. En un minuto hay 60 segundos. Y si en un minuto hay 60 segundos y en un grado hay 60 minutos, en un grado, ¿cuántos segundos habrá? ¿60 por 60? Recuerden que en un minuto hay 60 segundos. Y en 60 minutos, en un minuto hay 60 segundos. Y en 60 minutos solo tendrían que sumar 60 más 60 más 60 más 60, 60 veces. O 60 por 60, que es lo mismo que decir 3600 minutos. Esas tres conversiones se las tienen que memorizar, ¿verdad? Si la quieren hacer manualmente. La que me conviene es la primera conversión. En un grado hay 60 minutos, entonces los 60 minutos lo escribo en la parte de abajo y el grado lo escribo en la parte de arriba. ¿Por qué los minutos lo escribo en la parte de abajo? Para poder cancelarlos. Minutos se cancela con minutos. Y al final esa operación matemática me queda en grados. Entonces, 15 en 3, me queda 22 grados más 15 por 1 entre 60 grados. Y eso es igual a 22 más 15 entre 60, 22 más 15 entre 60. 22.25. Entre 60 igual 22.25, gracias. 22, así se convierte en grados, sería la respuesta. Y luego solo la sustituyen aquí, ¿verdad? 180 menos 22.25 menos 85 les va a dar eso el resultado, creo. Sí, 72.75. Bien. Ahora encuentro los otros tres valores. Sería con la ley de senos y la ley de cosenos. Si yo ya tengo gamma y beta, entonces puedo usar, si tengo gamma, puedo usar seno de gamma. Bueno, no va a depender solo si tengo gamma, porque puedo utilizar seno de beta también. Entonces, aquí es donde ustedes tienen que saber elegir. De hecho, deben usar las dos, seno de gamma y seno de beta. Puede ser en ese orden. Número 2. ¿no? Puede ser en ese orden, seno de gamma entre C igual a seno de beta entre B. O puede ser primero seno de beta entre B igual a seno de gamma entre C. Cualquiera de las dos pueden usar, ¿verdad? Es lo mismo. Seno de beta entre B igual a seno de gamma entre C. O sea, solo es el orden, nada más. El resultado va a ser el mismo. Bien, entonces, sustituyendo seno de gamma es seno de 85 grados entre C. C vale 11.2. Igual a seno de beta. Seno de beta. Beta es 22.25. Ya habíamos calculado eso, ¿verdad? Entonces pongámoslo así. 22.25 entre B. No sabemos cuánto es B. La regla del 3, habíamos dicho que teníamos que tener por lo menos 3 valores. Noten que sí tenemos 3 valores para encontrar el cuarto valor. Eso significa la regla del 3. ¿Cómo resolverla? Pues va a depender de su capacidad de resolución. La compañera creo que mencionó una cruz, ¿verdad? Haciendo una cruz ahí, ¿verdad? Espero que así yo le haya entendido a la compañera. Si no lo entendí así, entonces Sí, así es lo una hago. multiplicación en cruz y luego despejar para la variable que hace falta. Bueno, y así también yo lo resuelvo, de hecho.
Entonces quedaría B por seno de 85 igual a 11.2 por seno de 22.25. Entonces, al final me queda que B va a ser igual a 11.2 por seno de 22.25 entre seno de 85. Este seno que está multiplicando a la B va a pasar a dividir. Entonces quedaría seno de 85. Y eso va a ser igual, aproximadamente igual a 4.26. Confírmenme otro. Otro compañero. 11.2 seno por seno de 22.25 entre seno de 85. ¿Cuánto le dio? 4.26. Ajá, 4.26, gracias. 4.26. Ese sería el tercer dato que tengo. Y el cuarto dato, pues prácticamente usando la misma fórmula. Sería número 3. Seno de gamma entre C. Pero ya no voy a usar seno de beta, ahora voy a usar seno de alfa entre A. Ya tengo alfa, lo acabo de encontrar en el paso 1. Entonces, seno de 85, porque gamma vale 85, entre C, que vale 11.2, igual a seno de alfa, que, sí, alfa ya lo acabamos de encontrar, que es el seno de 72.75 entre A, que es lo que me hace falta encontrar. Entonces, nuevamente aplico la multiplicación cruzada y me queda que A multiplicado por el seno de 85 va a ser igual a 11.2 multiplicado por el seno de 72.75, perdón. Entonces, A, despejando para A, me queda que A es igual a 11.2 por el seno de 72.75 entre seno de 85. Y eso va a ser igual a aproximado 10.74. 10.74 más. Me dio lo mismo. Bien, gracias. 10.74. Bien, ese es el caso fácil, ¿verdad? Mañana vamos a continuar con el caso ambiguo, que obviamente es más complicado. Y las aplicaciones también. Las aplicaciones es casi un hecho que puede ser una de estas opciones. No, casi nunca sería un caso ambiguo. Hacer de por sí, analizar el dibujo para dibujar el triángulo y que me salga caso ambiguo, como que no, ¿verdad? En las aplicaciones casi nunca es un caso ambiguo. En las aplicaciones prácticamente es esto que acabamos de hacer, que me dan dos ángulos y un lado. Eso es en las aplicaciones. No significa que el caso ambiguo no se pueda resolver, que puede que el triángulo no exista. Eso es el caso ambiguo.
Puede que sí o puede que no. Mañana lo vamos a ver en ejemplos, cómo se verían. Que tengan buena noche. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Gracias.